¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Son horas importantes en la República Argentina. Hemos tenido un recorrido en los últimos días. Ha trascendido lo que ha sido uno de los temas centrales y que promete proyectarse en un futuro muy cercano, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que el Senado, le dio luz verde finalmente a lo que era la segunda de las sanciones que, obviamente había que discutir en el Congreso, y a partir de ahora uno podría decir, pasó lo importante. En rigor, déjeme proponerle esta noche decirle que lo importante es lo que está por venir. Que definitivamente, y en función de lo que hemos compartido en las últimas semanas, en los últimos meses desde este programa, en función de las hipótesis que hemos manejado y de las preguntas que nos hemos hecho, uno podría pensar que el gobierno está recogiendo de alguna manera el guante y que a partir de ahora la pregunta por excelencia va a ser: ¿qué va a ocurrir con la inflación en la República Argentina? Teniendo en cuenta que va a ser también una pregunta que va a recorrer, creo yo, gran parte del planeta, ¿no? La inflación es hoy, más que un problema de la Argentina, un problema que va a atravesar el mundo. En la Argentina, maximizado, profundizado por los comportamientos que hemos visto siempre y por otros factores que vamos a estar discutiendo a lo largo de nuestro programa. Pero yo le decía, el Senado le dio luz verde. ¿Qué es lo que viene ahora? Esta semana, el día viernes, el board del Fondo Monetario Internacional va a tener que votar. Y allí cada uno de los países que cuentan dentro de lo que son los accionistas del Fondo Monetario tendrán que dar su parecer en función de lo que es este acuerdo que ya ha sido y que ya ha atravesado las dos cámaras del Congreso argentino. Para el Fondo Monetario esto va a ser prácticamente un trámite. ¿Por qué? Porque se supone que el acuerdo ya está consensuado con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y se supone también que el gobierno argentino sabe de esto. Estados Unidos, que es el accionista mayoritario, ya ha anticipado que va a votar a favor, así también otros votos que se inscriben, por ejemplo, de la Unión Europea, que va a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario en el marco de la Argentina, ¿no?, como uno de los interlocutores de ese acuerdo, y además uno puede decir otras regiones del mundo que votan dentro del Fondo Monetario, el caso de América Latina, por ejemplo, también a favor. Queda por saberse si el Reino Unido, si Canadá votarán a favor o en contra, pero lo cierto es que la Argentina prácticamente tiene asegurada esa especie de fast track, de paso rápido por el board del Fondo Monetario. Esto va a ser el día viernes y el día 31 es cuando se espera el vencimiento de lo que era esta cuota de capital que vencía con el Fondo Monetario. Son algo así como 2.800 millones de dólares. Usted va a hacer memoria y va a decir, pero ¿cómo no era esta semana que venía el vencimiento? Sí. Pero en las últimas horas el Fondo Monetario dijo, el vencimiento que operaba esta semana lo vamos a pasar para el día 31. Y claro, uno ahí se pregunta, déjeme decirle algo más, ¿no? El fondo, cuando de alguna manera apruebe el acuerdo con la Argentina, no solamente nos va a desembolsar 2.800 millones de dólares, que es el vencimiento, sino además va a agregar una suma importante de recursos que va a ascender en un total a casi 10.000 millones de dólares. ¿No? Esto es lo que va a ser el desembolso del fondo. De ahí la Argentina tomará casi 3.000 millones y pagará en su momento lo que es este vencimiento. El objetivo de corto plazo era evitar el default. De esta forma, en principio, la Argentina lo lograría, pero está claro que, fíjese, lo que ha pasado en las últimas horas con el Fondo Monetario nos devuelve una pregunta importantísima a propósito de la discrecionalidad del fondo, ¿no? Esa pregunta que nos hemos hecho siempre: ¿acaso el Fondo Monetario no es un organismo que detrás de una fachada técnico-económica, no define siempre en materia política cómo va a proceder? Y acá usted tiene una demostración, porque el Fondo Monetario dijo, como ya está el acuerdo medianamente aprobado, como ha sido votado en el Congreso de los argentinos, y como yo no puedo acomodar bien mi agenda a ese vencimiento, lo que hago es paso el vencimiento. Y el fondo termina trasladando el vencimiento de esa cuota prácticamente una semana. Pero como no era que estaba escrito, como no era que era parte del estatuto y que el fondo cumple a rajatabla todo eso, mire, no. Y queda demostrada la discrecionalidad. Y uno se pregunta, pero ¿acaso esa misma discrecionalidad no podría haber sido utilizada por la Argentina para negociar un mejor acuerdo que este? Y probablemente sí. Probablemente sí. De cualquier manera, mire, quiero plantearle algo que me parece importante, que es, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Qué características tiene este escenario que atravesamos? Y sobre todo, parado dónde el gobierno va a tener que definir de aquí en adelante cómo proceder. Y uno ve el escenario
y quizás hace un ejercicio contrafáctico, que es dónde nos imaginábamos que íbamos a estar hace apenas 4 o 5 semanas en este mismo momento, y uno descubre que la verdad es que el contexto en general ha cambiado de una forma dramática, ¿no? No solamente lo vinculado a la guerra en Ucrania, donde se ha disparado de una forma pronunciada el precio de las materias primas, la soja por encima de los $600 la tonelada, el trigo, el maíz, el girasol, que han saltado entre 40 y 60% en dólares su precio de referencia a nivel internacional, sino además también el costo de la energía, el gas, el petróleo, cómo esos mismos precios hoy son un factor importante a la hora de discutir la inflación en el mundo, no solamente en la Argentina. Claro, esa caracterización que le estoy haciendo era inimaginable hace apenas algunas semanas. Quizás uno podía proyectar otra cosa que está pasando en este mismo momento, como es que el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, bueno, empezó a subir su tasa de referencia, empezó a elevar el costo del dinero a nivel internacional. Y claro, esto es como una especie de succión de los mercados, ¿no? Se llama el flight to quality, el vuelo a la calidad. Se van inversiones de los mercados emergentes y se alojan en activos considerados libres de riesgo en los Estados Unidos, y esto hace un desbalance importante, termina apreciando el dólar contra el resto de las monedas, y sobre todo deprime mucho los precios de los mercados, por ejemplo, de los mercados emergentes. Bueno, esto también está teniendo lugar ahora. Y además, si se falta agregar algún detalle, lo que son los pronósticos del Fondo Monetario, por ejemplo, de las últimas horas, que dicen, miren, el mundo va a crecer mucho menos a partir de la guerra en Ucrania, y ni hablar si uno le suma una suba de la tasa de interés de referencia en el principal banco central del planeta, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ese es el escenario que me parece que tenemos que discutir. Atado con esto, no se habla mucho, pero es quizás lo más importante, es la guerra de monedas. Y usted me va a decir, pero Guarino, ¿qué es la guerra de monedas? Bueno, es la discusión por la hegemonía del dólar como moneda de referencia para hacer transacciones a nivel internacional. Hoy se discute eso, no solamente se discute. Mire, la guerra, yo le diría que prácticamente tiene alojada en su quinta esencia una de las motivaciones centrales, como es que Rusia, que China no quieren seguir comerciando a nivel internacional, y estamos hablando de actores muy importantes, utilizando el dólar como moneda de referencia. Y entonces usted tiene en las últimas horas, por ejemplo, que la India le termina comprando petróleo a Rusia, y que ese acuerdo comercial se hace con rupias y con rublos, con rupias de la India y con rublos rusos. Ya no se hace más con dólares. Y entonces ahí hay otro factor importantísimo para tener en cuenta. Todo esto es un escenario en el cual el gobierno obviamente lo está viendo, y recién lo decía la vocera presidencial, pero que es muy difícil de tomar una decisión y una determinación. Por eso se entiende que el gobierno empiece a revisar lo que ha sido su agenda. Desde este programa le hemos propuesto muchas veces al gobierno centrarse en lo que son los precios de la economía doméstica, centrarse en lo que es la evolución de la inflación en la Argentina, y pareciera que en las últimas horas, bueno, parte de la agenda precisamente ha sido determinada como un eje central en los precios, en la discusión de los precios y los salarios. Vamos a repasar brevemente lo que decía el presidente de la Nación, en un contexto donde, usted sabe, se le declara la guerra a la inflación la última semana y empiezan a conocerse algunos anuncios. Lo escuchamos. Desde este lunes, a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación. Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios. Vamos a aplicar la ley de abastecimiento si así es necesario. Y vamos a utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el Estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios. Nuestra batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan, aún en situaciones complejas, sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentan instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas.
Bueno, mientras el presidente hablaba, usted veía los grafos abajo, ¿no? Que son las noticias del último minuto, que son los datos que se conocen de hace apenas algunas horas nada más, que lo que hacen es relevar los precios tal y como se han registrado también en los últimos días, ¿no? ¿Qué está pasando en marzo? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con la Argentina? Que uno dice, bueno, se ve afectada sistemáticamente por la inflación y ahora se ha profundizado ese problema. Al mismo tiempo, hay una mirada que hacer. Uno leía hoy los diarios a la mañana y claramente la agenda tiene que ver con el Frente de Todos y con las discusiones que se dan y con los distanciamientos que hay entre una posición y la otra. Y se entiende esa discusión. Yo digo, no tanto en el plano político, si se me permite, a pesar de que todos los análisis prácticamente han hecho un abordaje en esa materia, sino más bien en una paradoja importantísima, que es que quizás en un momento de mucha debilidad del gobierno, porque claramente están a la luz del día todas las divergencias dentro de lo que es esa coalición que se llama Frente de Todos, es quizás el momento más importante donde el gobierno necesita unidad. ¿Para qué? Bueno, para emprender la batalla más relevante, que es nada más y nada menos que la de la inflación, que es un fenómeno multicausal, lo sabemos, que tiene en su recorrido, en su derrotero, algunas razones de carácter monetario. Está claro que esto es así, pero que también está lleno de especuladores y que al mismo tiempo hay un factor a nivel internacional que influye en la Argentina. Hay precios internacionales que se han salido de cauce prácticamente. Es decir, que uno tiene una especie de tejido heterogéneo de qué es lo que termina impactando la inflación, ¿no? Y esto es un poco lo que uno puede discutir. Ahora, lo que yo quisiera preguntarme esta noche es si acaso lo que viene no es tan o más relevante que lo que pasó para el Frente de Todos. Usted dice, bueno, ¿qué pasó? Mire, pasó una pandemia, pero también pasó el acuerdo con el Fondo Monetario. Y el acuerdo implosionó el Frente de Todos. Y hoy hay distintas miradas. Y hay hasta distanciamientos que parecen irreconciliables. Pero si uno presta atención, sobre todo a cuáles son los factores, uno podría preguntarse si en el corto plazo lo que defina la suerte del Frente de Todos no es ni más ni menos que la pelea de la inflación. Es decir, que la inflación sea el norte que pueda llegar a reunir, a juntar nuevamente a quienes son los exponentes máximos del Frente de Todos. Repasamos brevemente lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto a los precios. Usted lo va a ir leyendo aquí debajo. Hay una medición que preocupa muchísimo en el gobierno y es que en la última semana, si uno toma la última semana de marzo, los precios han saltado 2,4% de los alimentos. Es decir, que los alimentos en promedio la última semana subieron 2,4%. Si uno toma las últimas 4 semanas, y esto obviamente no es todo marzo, porque todavía nos quedan unos días de marzo, pero uno toma la última semana de febrero y las 3 que van recorridas de marzo, bueno, uno se encuentra allí con un incremento en torno al 6%. Ahora, el dato fundamental es que la última semana de marzo medida es la que da más alta de toda la serie. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en los días que quedan, bueno, esa inflación incluso sea superior. ¿Cuál es el dato fundamental? Que hay empresas en la Argentina que han remarcado hasta 24% los alimentos en la última semana. Y esto es lo que ha generado una especie de onda expansiva dentro del gobierno y lo que ha hecho que a partir del día de mañana haya reuniones. ¿Con quién? Bueno, con la COPAL, que es la que reúne a las empresas de alimentos, pero también con los distintos sindicatos, con la CTA, con la CGT, va a haber una reunión con la UIA, también va a haber una reunión directamente con los supermercados. Y a todos se les va a plantear, bueno, primero que aquellas empresas que han subido tanto los precios, que lo lleven a un momento de inicio, es decir, que lo lleven a un momento previo al anuncio de algunas de las medidas que el gobierno terminó haciendo públicas en la última semana. La perspectiva es que también a lo largo de esta próxima semana haya un anuncio a propósito de lo que van a ser precios máximos y al mismo tiempo también lo que van a ser programas de precios cuidados con mayor cantidad de bienes dentro de lo que es este acuerdo. Entonces, usted tiene allí algunas de las medidas. Otra, por ejemplo, fue la anunciada hace apenas algunas horas nada más por el ministro de Agroindustria, estoy hablando de Julián Domínguez. A ver, lo escuchamos. El presidente de la Nación, a la propuesta que le hemos presentado, ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal, Fondo Estabilizador Temporal del trigo argentino. La medida establece la suspensión temporaria. La medida establece
la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790 del año 2020. Estos derechos de exportación, la suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%. Porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor. Hemos decidido, con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica, de precios que son históricos, abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23. Bueno, ese era el anuncio, se esperan otros en los próximos días, pero yo de vuelta quiero sumar estos 2 o 3 elementos que están, creo yo, alrededor nuestro y que merecen ser de alguna manera relacionados. El primero, el acuerdo con el Fondo Monetario que se cierra, pero que deja un escenario de discusión muy importante hacia adelante porque mucho de lo que está dentro del acuerdo ya de per se no se va a poder cumplir. El segundo elemento es la interna dentro del Frente de Todos, donde uno podría analizarlo desde la política, pero si hacemos quizás un zoom dentro de lo que pasa, por ahí hay una pregunta que hay que hacerse y tiene que ver con la inflación y también tiene que ver con qué es lo que se está discutiendo. ¿Se está discutiendo una posición de carácter ideológico o se está discutiendo que el futuro del gobierno en términos políticos, en términos de poder proyectarse para las próximas elecciones, tiene que ver con la decisión y la calidad de las decisiones que se van a tomar, sobre todo para hacer eje en la inflación, que es uno de los principales problemas de la Argentina y que el gobierno lamentablemente no ha podido resolver en los últimos 2 años? Pandemia por medio, por supuesto, que no se ha podido resolver. Acompáñeme, señor director, que ya me voy a la mesa. Bueno, qué programa que nos espera, tenemos muchísimo para discutir. A cielo abierto se suele decir, a calzón quitado, no sé cómo lo vamos a hacer. Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida nuevamente. Bueno, gracias. Reflexionando acerca de lo que decías, sobre todo respecto de lo que es el salario y las jubilaciones, que son los que entre un 65 y un 70% motorizan el consumo, y va a ser fundamental para terminar con este proyecto especulador. ¿No? Sabemos que los formadores de precios, los especuladores hacen que, por ejemplo, en la pretensión de seguir conservando el margen de rentabilidad, bueno, los alimentos en esta última semana suban un 2,4%, como mencionabas vos. Sí, no, es una noticia dramática, esto hay que marcarlo. Acá me parece que la decisión tiene que ver con el gobierno, pero también con todo el Frente de Todos. En términos conceptuales, digo, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar hacia adelante? Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, además de esto que estamos hablando en relación a la inflación, que es una preocupación obviamente para todo el mundo, quiero volver al sistema judicial por un momentito nada más, para señalar que es otro de los gravísimos problemas que hay que encarar. Estos días tuvimos la terrible noticia del sobreseimiento de los hijos del poder. 3 juezas, perdónenme, voy a dar sus nombres: Ana Karina Brecle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martínez. Fueron las 3 juezas que sobreseyeron a 3 imputados por una violación en patota contra una niña que en ese momento tenía 16 años. Esto sucede en Chubut, Rawson. El pueblo está levantado y ¿sabés qué fue lo que pasó? Los reprimieron. Terrible. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo le va? ¿Bien, Julián? ¿Qué tal? Extraordinario. Ganó Newell, estoy en el mejor de los mundos. ¿Te trajiste la camiseta? No, pero los colores están presentes. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Elegí cuidadosamente el vestuario para venir esta noche acá. No, está muy bien. Estás elegante y además haciéndole honor a tu equipo, Pedro. Muy bien, muy bien. Mira, yo estoy reflexionando el tema de los alimentos y el ascenso de la ultraderecha en la República Argentina. En la República Argentina. Me parece que es un dato relevante a tener en cuenta. Yo creo que acá estamos pifiando en un punto. El problema de la unidad, como dijimos en el programa pasado, es un punto de partida. Yo creo que acá el tema de los alimentos, el acceso a los alimentos, el tema de los salarios, el tema de los ingresos, es
el principal motivo de preocupación que tuviera que ser del Frente de Todos, porque nosotros hemos venido para mejorarle la calidad de vida a la gente. Para cagarle la vida a la gente ya está la derecha, que lo hace solo y no necesita ningún tipo de ayuda y se da la maña para hacerlo perfecto. Es muy importante, porque nosotros, en la medida que mejoremos la calidad de vida de la gente, vamos a frenar el ascenso de los Milei, de los López Murphy, de todo eso. Esa es nuestra obligación. Bueno, no está fácil, Pedro. Bueno, no pero está a ver, fácil yo sigo lo que publicó el otro día Artemio. 920.000 hogares cobrando menos de 20.000 pesos por mes. Bueno, lo nombraste Artemio y se materializó. Artemio, ¿estás tirado en la silla? No, está como en el living de su casa. Aparte, es que las noticias te van... Se va amedrentando. Es el espíritu de Ubeira que lo está tirando atrás. Dice, estás usando mi silla. Un saludo, Ubeira, que acá está su lugar. Le mandamos un saludo a Úrsula Vargés, que hoy no ha podido estar con nosotros. Un beso grande y que se recupere prontito. Y, bueno, por supuesto, también al gallego Ubeira, que está llegando, ¿viste? Como que va llegando de a poco, pero en algún momento ya lo vamos a tener. Artemio, yo te sé una persona que ha seguido históricamente la evolución de las canastas, que siempre has hecho eje en el poder adquisitivo del salario. Digo, ¿cómo estamos hoy? Y lamentablemente, un poco lo que dijo Natalia, Pedro, sí, lo complementaron siempre ustedes en el programa, estaba en una situación de ingresos muy dificultosa. Para tener un patrón distributivo como el que tenemos hoy, sí, y una situación de ingreso como la que hoy efectivamente tenemos después de la pandemia macrista y obviamente del COVID, hay que decirlo, sí, porque si no parece que hay gente que se olvida. Tenemos que remitirnos a enero del 2012. Estamos en una situación muy compleja. El último dato que se publicó ¿A enero del 2002. Del 2002, sí, en términos de poder adquisitivo. En términos de poder adquisitivo del salario. El último dato que nosotros tenemos publicado en la página del INDEC oficial corresponde al tercer trimestre del 2021. En ese momento la canasta de pobreza obviamente era bastante distinta a la de ahora. Hoy tenemos una canasta de pobreza de 85.000 pesos. Suponiendo que hubieran mejorado, y deben haber mejorado los ingresos con respecto a ese parámetro, hoy tenemos al 50% de la población que no accede a ese nivel de ingreso familiar. O sea, todos los componentes de la familia, el perceptor principal más los complementarios, no logran juntar 85.000 pesos. Y el 30% de la población no logra acceder a una canasta básica de indigencia de 33.000. Probablemente haya mejorado, pero no menos de un 25% de la población tiene problemas de sobrevida alimentaria, porque la línea de indigencia marca la cantidad de kilocalorías elementales necesarias para un hogar para lograr la sobrevida. Un poco lo que decía Pedro, el tema de alimentos, lo que señalaba Natalia y lo que vos en la introducción dijiste, el gobierno ahora tiene que apuntar la deuda con los acreedores y el fondo se resolvió. Cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía, vos la tuya. No vale la pena volver a discutirlo o se discutirá en su momento. Pero ahora hay una deuda más importante que la que tenemos hacia el exterior, que es la deuda social, que ya produjo efectos colaterales muy importantes y en términos electorales se observó en la elección de medio mandato. Todos hablan, se rompe el Frente de Todos, no sé. El Frente de Todos en términos dirigenciales, no sé qué pasará, ni creo que nosotros podamos. Pero no es importante eso, porque a ver... Pero en términos de representación electoral y social, Julián, ya se rompió. Perdimos 4 millones de votos. 4 millones de votos, y efectivamente eso acompañó en el 2019 de una manera plena y no votó a Macri, pero se prefirió ausentarse antes de convalidar el rumbo que juzgaban inadecuado. Y el 75% de ese 50% nos votó a nosotros. No a claro, exactamente. O sea, digo, acá hay una ruptura el problema muy central importante. no es la unidad. El problema central es la distribución de ingresos en la República Argentina. Ahí está la causa principal de la pérdida de votos. Pero ahí yo tengo una pregunta, porque ¿puede el Frente de Todos sin unidad? Primero esto, ¿podemos hacer un análisis del Frente de Todos en términos políticos y escindirlo de lo que es el Frente de Todos al frente del gobierno nacional, en los cargos electivos del gobierno nacional? Es decir, uno puede decir, bueno, el Frente de Todos no atraviesa su mejor momento, pero el gobierno tiene una agenda marcada y tiene un norte y va a proceder de esa forma. Digo, no. ¿o no? No.
O sea, ¿está cruzado eso? Sí, claro. No Yo no estoy tan seguro, por eso pregunto. Sí, no, me parece que es como si nos planteáramos que estamos en una misma piscina y queremos intentar dividir qué pedacito de agua es de Pedro, qué pedacito es el tuyo. Hay un gobierno, hay líneas claras divisorias, se están peleando para ver quién debería dejar el lugar, quién la caja de qué, quién dice qué cosa. Me parece que no podemos dividir la situación de la enorme crisis con la gobernabilidad. Lo cual es un problema. Pero ¿está en riesgo la gobernabilidad o lo que tenemos es un gobierno que la verdad que en términos de las funciones, cada uno tiene su rol, podemos decir si es más o menos eficiente cada funcionario, pero en general, digo, cada uno tiene su agenda, están reconocidos los problemas, es decir, están identificados, la inflación es un problema, el salario que no alcanza es otro o es parte de lo mismo. Yo nunca he visto un gobierno que creo yo que tiene, en términos generales, la voluntad de atacar un problema, pero la verdad es que hasta ahora por lo menos no ha podido. Sí, ahora lo ha tomado, yo creo, ha tomado una decisión bastante más férrea con respecto a este tema. ¿Hay un cambio entonces, vos? Me parece que hay un cambio notable de perspectiva. Veremos, yo no puedo pronosticar. Lo que yo observo es que a partir de la intervención del presidente, todo el gobierno y cada ministro está dedicado en su área a ver cómo contribuye a que efectivamente el problema de los precios y de los salarios en Argentina mejore. Pero yo vuelvo a insistir, hay una división en términos de representación social que hay que atender, que finalmente es la que terminará luego impactando a nivel dirigencial. Yo creo que no hay riesgos inmediatos con respecto a tu pregunta de institucionalidad, pero dadas las características de la oposición y conociendo lo que es el Fondo Monetario para con sus niveles de coerción crecientes sobre los gobiernos... Ahí sí decís vos. Bueno, ahí sí es importante la unidad. Lo dijo primero Georgieva, que dijo que frente a los periodistas que le decían, bueno, pero los periodistas europeos decían que, te acuerdo, era light, que en realidad no estaba exigiendo niveles de ajuste como lo que ellos suponían. Y dijo, no, bueno, pero no se olviden que acá hay revisiones trimestrales y en cada revisión vamos a ver qué es lo que exigimos. Pero además una reducción del gasto, que vos podés nominalmente no pretender una reforma previsional o laboral, pero en los hechos y fácticamente que esa reducción del gasto impacte, por supuesto, en menos presencia estatal para mejorar el salario y las jubilaciones. Digo, a veces hay intereses a representar que desde ya es el mejoramiento de las condiciones de vida que no se materializan en políticas públicas concretas. Ya sabemos, y se ha dicho, hasta el Fondo Monetario lo reconoció, por ejemplo, que la inflación es multicausal. Sin embargo, a veces parece que las políticas del Ministerio de Economía o de otros ministerios y con las prioridades de las agendas, parece que son una concepción monetarista. Y digo con las prioridades porque, por ejemplo, el año pasado se habló de la reducción de la jornada en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo, la desocupación y la inflación para distribuir. Y sin embargo acá se dijo que no era el momento del ministro de Producción para implementar una cuestión de esas características, pero no se habló de una reforma tributaria y tampoco de una reforma financiera. Entonces, algún interés hay que tocar. Le damos la bienvenida a Amado Boudou, que ya está con nosotros, y también a Antonio Aracre, CEO de Syngenta, un empresario que ha participado y participa habitualmente de las mesas de concertación que el gobierno ha generado. Buenas noches a ambos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, se está discutiendo de todos los temas donde ustedes claramente tienen una posición, tienen un análisis. Amado, recién hablábamos de algo, bueno, por supuesto lo que comentaba Artemio, de la pérdida de poder adquisitivo y que el eje tiene que estar precisamente allí. Sí, hay muchos debates muy importantes en la Argentina, pero nosotros hace 2 años venimos señalando la relevancia del tema de los ingresos de la población, del ingreso real de la población. Por supuesto que el tema de la deuda es importante, por supuesto que la necesidad de dólares son importantes, pero si nosotros no apostamos muy fuerte a un mercado interno, van a aparecer cada vez más disputas internas en lugar de lograr articular a todos los sectores tirando para el mismo lado, porque se habla de la necesidad muchas veces de una mesa de reconstrucción de la unidad nacional. Esto es posible en tanto y en cuando no sean tan fuertes las disputas y tan grandes las restricciones que todos sientan que no tienen nada para ceder. Argentina no puede existir sin el sector agropecuario, sin el sector exportador, pero sobre todo no puede existir sin su población
con buenos ingresos y con un mercado interno potente. Entonces, si se quiere poner en marcha un modelo en el cual se ponen como antagónicos el modelo agroexportador y el modelo de desarrollo interno, creo que es un muy mal camino para comenzar cualquier análisis. Antonio. En los últimos días en los medios observé que se ponía mucho foco en la cuestión del conflicto del campo con el gobierno y la discusión por las retenciones. Y ahí me parece que es como enfatizar el conflicto, ¿no? Que viene por el lado del precio de los alimentos, que sabemos que es un problema complejo, ¿no? Ahora, en mi opinión, este es el tamaño del desafío, ¿no? Que tenemos que abordar. Cómo hacer que los alimentos lleguen a precios razonables a los sectores, sobre todo, más vulnerables. Ahora, este es el tamaño de la oportunidad que tiene Argentina en este momento y que se discute poco. Se lo corre de foco que Argentina es uno de los principales productores de materias primas para alimentos en el mundo, que hoy hay 2 países en un conflicto bélico que producen exactamente lo que producimos nosotros, en un 30% de volumen aproximadamente, trigo, maíz, más todavía en girasol. Y eso significa para Argentina más producción, si la estimulamos, más exportaciones, más retenciones solamente por la valorización que tiene esa producción, y ver cómo podemos decidir con esa oportunidad, entre todos, aportando un poco todos, a reducir el tamaño del desafío que tenemos, en lugar de quedarnos emboscados en la cuestión de este es el conflicto y no nos podemos correr de ahí. Bueno, pero a ver, Amado, vos hacías referencia justamente a esto. No, justamente ahí está la clave de la Argentina. Ahora, en ningún momento puede ponerse como una variable de ajuste, de contención, los ingresos reales de la población. Nosotros tenemos que desarrollar las oportunidades sabiendo siempre que son un colateral del mercado interno. Por eso, tomar medidas que desacoplen los precios internos de esta crisis internacional que se origina en la guerra y que no hay duda que es una gran oportunidad para la Argentina. No hay duda que es una gran oportunidad porque no solo por el aumento de los precios, sino por la posibilidad de aumentar las cantidades de exportación también, porque va a haber países exportadores, como señalaban recién, que no van a tener la posibilidad de exportar. Ahora, cualquier medida en este sentido tiene que necesariamente mirar el problema prioritario de hoy de la Argentina, que son los ingresos de la población. Hoy en la Argentina, el primer decil más alto, es decir, el 10% que más ingresos más fuertes tiene nuestro país, comienza en 200.000 pesos, Julián. Yo creo... O sea, si vos ganás 201.000 pesos, estás en el decil más alto en cuanto a familia. Entonces, toda la macroeconomía, humildemente opino yo, tiene que estar orientada a resolver esta situación, porque si no vamos a tener una crisis que no vamos a poder resolver. Y al mismo tiempo, los problemas de quienes tienen que exportar, los problemas de quienes tienen que producir, están vinculados a la tasa de interés, al costo de los servicios públicos, al costo del transporte, es decir, a la logística en Argentina, y son problemas comunes que tiene el conjunto de la población. También al costo de la devaluación. Si nosotros vamos a un esquema en el cual vinculamos la inflación a la devaluación, en un contexto que hace 6 años se desató un proceso inflacionario que no se puede contener, bueno, no hay ningún sector, salvo los especuladores, que pueda funcionar en este esquema. Pedro. No, los dos dicen que Argentina está frente a una gran oportunidad. Y la verdad que hay que ver si la oportunidad es para el pueblo argentino o solo para las empresas. Ese es el debate central. Por ejemplo, ¿cuánto paga la empresa suya de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe? Muchísimo dinero, no tengo la cifra acá en mi cabeza, pero un montón. Su empresa paga 0,50 de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿Quién? Un kiosquero paga 2,29. Fíjese qué diferencia. Yo creo que el problema central es de qué manera distribuimos las cargas, y esa oportunidad es para todo, es para su empresa, pero es también para la gente que come pan. Porque, digo, yo no puedo creer que tengamos tanta discusión por 2 puntos de retenciones, que su empresa ya me lo cobra a mí, que soy productor, me lo viene cobrando ya hace 20 años, y que significan 400, 350, 400 millones de dólares para estabilizar el precio del pan,
que el pan es un consumo social indispensable en la Argentina, que consumimos 92 kilos por habitante. Entonces digo, tenemos que ponerlo bien en órbita para que el conflicto, como usted bien dice, y yo coincido totalmente con usted, no nos tape la oportunidad, pero poniendo a la mayoría del pueblo argentino que pueda comer, porque si no estamos en problemas. Antonio. Coincido, y a mí me parece importante eso. Sí. Es qué vamos a hacer con las retenciones. Y creo que la buena noticia de lo que informó el ministro Culfas en estos días es que se va a constituir un fondo de estabilización. Porque hoy existen retenciones, ¿o no? Sí. Podemos discutir si son altas o bajas. Yo pienso que son altas, capaz que ustedes piensan que son bajas, pero existen y los precios de los alimentos suben. Entonces, si queremos que el precio de los alimentos llegue al sector más vulnerable con precios más razonables, hay que subsidiar el costo de producción de esos alimentos. Esto es lo que se va a hacer, intuyo yo, no tenemos todavía mucha información, con el fideicomiso que se va a crear. Y acá la verdadera cuestión es, con ese fideicomiso, ¿vamos a subsidiar el precio de la harina para todos? Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a comprar masa fina los domingos a la tarde una confitería de Recoleta, ¿la voy a pagar barata, igual que una persona que vive en un barrio pobre? ¿O es mejor que a mí me lo cobren a precio lleno porque yo lo puedo pagar y que todo ese subsidio lo destinen a fabricar productos de un valor razonable para que lleguen a las personas que no pueden acceder de otra Claro, vía? suena lógico lo que vos estás Segmentar, como hacemos con las tarifas públicas, hacerlo también con los alimentos. No sé si es lo que el gobierno está pensando. No es una estructura de ingreso la que tenemos hoy disponible como para segmentar demasiado. Con la tarjeta Porque alimentar. donde usted segmenta y donde efectivamente recorta sobre algún sector diciendo los más pobres, usted deja de lado a la mitad de la población seguro. Estamos hablando que la mitad de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. No es una estructura de ingreso para segmentar, es una estructura de ingreso para mejorar, ver cómo se hace para mejorar los ingresos. Pedro lo comentaba, el impuesto inmobiliario, las tierras más productivas en Argentina deben haber modificado por 5 su valor, crecido por lo menos por 5. El impuesto al inmobiliario es del 0,45, bajó a menos de la mitad de lo que ya era bajo. Bueno, eso siempre está atado al precio internacional del grano, ¿no? Si la tierra, si el grano sube, hay el mucho valor de que la tierra... avanzar ahí. Hay mucho para trabajar en el tema. En el tema de segmentación, en Santa Fe hay un proyecto extraordinario del presidente del bloque diputado del Partido Justicialista, Leandro Busato, sobre la segmentación que planteaba Araque. El que más tiene que pagar. Acá hay que defender la segmentación como concepto tributario, pero que no solo para recaudar, sino también para empoderar a determinados sectores productivos más débiles para que puedan competir con los más grandes. Pero además, Pedro, los sectores medios y medios bajos deben ser parte de la política del gobierno y efectivamente deben recibir también los beneficios, por ejemplo, del subsidio del precio de los alimentos. Este es un gobierno que obviamente, como dijo el presidente, primero los últimos, pero el gobierno del Frente de Todos tiene para con la clase media y los sectores medios bajos un compromiso absoluto y central. Y hoy no disponen de ingresos. No hay manera de que la segmentación los excluya. Obvio, siempre va a haber alguien que está peor, yo estoy de acuerdo con eso. Primero los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero que no sirva esto como excusa para dejar de lado a otros tantos que efectivamente están en una situación de ingreso yo no creo, muy Julián, complicada. Sí, a ver, Amado. Yo no creo en el tema de la segmentación. Antes que me salte Pedro, salvo para la cuestión... Te estás equivocando, compañero. Salvo para la cuestión de... No, a ver, me interesa el debate. Salvo para la cuestión, vieja cuestión de los productores. Pero en los precios de los bienes de consumo masivo, antiguamente en los libros de economía no se llamaba segmentación, tenía un nombre mucho más duro, que era discriminación. Yo creo que esto hay que resolverlo con el sistema tributario, porque este tipo de argumentos que son razonables, atendibles, y creo que hay que prestarle atención, el famoso tema de la pileta de los ricos que calientan con las tarifas bajas. Ahora le podemos agregar el tema de cierto tipo de alimentos. En realidad, en el fondo, esconden una suba a todo el conjunto de la población. Porque no se puede resolver el tema de los subsidios a las tarifas con la segmentación. Es mentira. Atrás, escondido del tema de la segmentación, viene el aumento generalizado de tarifas. Entonces, yo creo que las cuestiones distributivas
hay que resolverlas con el sistema tributario. Pero ¿cómo se hace cuando el planteo en el Congreso es, por parte de la oposición política, es los impuestos no se tocan? Entonces, pareciera que el gobierno termina comiéndose la cola y diciendo, bueno, está bien, si los impuestos no se tocan, voy a ver si puedo ejecutar una segmentación. Lo que sabemos es que por lo menos hasta ahora no se puede hacer eso. Julián, perdón que te interrumpa. La política es el arte de lo posible. Yo no soy política, pero eso estudiamos, ¿no?, en la facultad. Sí, así es. Y la verdad es que en el Congreso hoy no se puede aprobar una reforma tributaria. ¿Es así o no es así? Entonces, hay ciertas limitaciones. ¿Pero por qué no se puede? Yo creo que no es porque así. no tenés los votos. Depende cómo lo explique. Mira, los votos se construyen. Los votos Hoy Cambiemos te aprobaría una reforma tributaria. No. Yo creo que el arte de lo posible... No se iba a aprobar el impuesto a las grandes fortunas y se aprobó. El arte de lo eso imposible hace 2 de la años. política. Bueno, hace 2 años y por ahí el año que viene. Yo lo que digo es que estos debates hay que darlos en la sociedad. Bien, pero también tenés que y darlos lo posible, cuando tenés yo no un creo en lo apoyo. posible. Lo posible, desde el punto de vista del campo nacional y popular, es lo que hay que expandir. Porque si vos te quedás con lo posible, bueno, ya sabemos lo que es posible. Entonces, me parece que ahí está el debate de las sociedades. Cómo expande el campo de lo posible, cómo se discute aquello que antes de hacer... discúlpame, tanto en temas económicos como en temas sociales. El matrimonio igualitario no era posible, y un día fue posible. El aborto no era posible, un día fue posible. Para ir más lejos, el divorcio vincular. Sí. El campo de lo posible es una construcción social. Pero está bien, es una Amado, pero construcción vos política. estás comparando el matrimonio igualitario con los sectores más concentrados. Te traigo de la las Argentina. FJP, no quería llegar ahí. Pero son cosas El transversales. tema de Es una las decisión FJP, política, no es una discusión social. el tema de es las una decisión FJP política. no era posible. No le Un día fue pongamos a la posible. Tiene que gente, ver- no le pongamos el tema- a la gente la necesidad de discutir algo que no sabe, no entiende y no tiene por qué. ¿Para qué tenemos representantes? No, yo eso no estoy de acuerdo. Es una decisión La discusión política. es popular. No, sí, no No me es lo de los digas a mí, que representantes. desde los feminismos No hemos estoy de acuerdo. cada una de las leyes que acabas de mencionar las logramos desde los Y bueno, feminismos. pero- El aborto, el matrimonio igualitario, ¿Fue una en la construcción calle, popular o no? ¿De abajo para arriba o no? No sé si fue una construcción Bueno, yo popular, creo sí que fue sí. de abajo para arriba. Entonces sí. Incidimos y tuvimos la suficiente... No fue nacional y popular, fueron los feminismos. Fue de abajo para arriba. Sí, claro, fue de abajo Y los para arriba. representantes Pero tuvieron ¿a quién? que Perdóname. hacerse cargo de representar. Está bien, pero la gente sabía, las feministas, los que estábamos en la calle, sabíamos lo que necesitábamos pelear, porque en nuestra vida cotidiana teníamos clarísimo de ¿Y a qué vos se te parece que trataba. el tema de los precios la gente no sabe yo lo creo que que la necesita gente pelear? no termina de entender No cuando estoy de discutimos acuerdo. si el FMI, si la disculpame, el tema de las retenciones, la mitad para mí es chino. Pero por eso yo creo que soy tiene una, que ver- una No persona estoy de que de acuerdo. economía no entiendo. ¿Por qué le tenemos? Sí. ¿Viste? Me Creo parece que tiene le que ver- No estamos- es un tema de cúpulas. le estamos Si no pidiendo terminás, a la gente las cúpulas que discuta terminan algo que definiendo... tienen que decidir los dirigentes, Sí, no, Amado. Pero ¿por qué? Pero yo creo que tiene que ver la representación Sí. de los intereses de la mayoría y la decisión política que Claro. recoja esa representación de Pero los mira, intereses de la tomemos el mayoría. ejemplo de los sectores dominantes. ¿Era posible en Argentina, después de Perón, pensar que iba a haber ausencia de aguinaldo para una cantidad importante de trabajadores? Era imposible. Por eso. La mitad de los Vacaciones trabajadores no la pagas, tienen. aguinaldo. No Claro. tienen vacaciones. Salario ¿Era mínimo. posible que un país Claro. con 6 puntos de pobreza llegara a 54? No era Es una construcción Cualquiera social. que pusiera en 1976 sobre la mesa la consideración Sí. que íbamos a tener más de la mitad de la población pobre, decía, esto no es posible. Sin embargo, con insistencia, con modelos económicos perversos, Está haciendo con sí. persecución, Artemio, con muertes, ¿era con posible que desapariciones, Argentina- hicieron Y con posible lo que era representantes- imposible Am- y transformaron Artemio- a la Argentina en un Claro. país latinoamericano con estos ¿Era indicadores posible que sociales. Argentina tuviera la deuda más grande del mundo con el FMI? Sí. Exactamente. La verdad que era posible. impensable. Prestar al impensable. FMI un Yo voy a decir- 60% Después del desendeudamiento no era posible. como el del Era impensable. kirchnerismo. Cuando Y no ganó el fue. macrismo ¿Por qué? supimos que era Aprendamos posible, Porque expandió el Amado. macrismo el campo de lo posible desde su punto de vista. Ganó el macrismo en el 2015. Bueno, eso es una construcción. En, No, y en el porque no momento en el que necesitabas gana una el ley. macrismo Para sabíamos que esto endeudarte iba a con el FMI suceder. no necesitabas Antonio. una ley. Para cambiar un impuesto necesitas el Congreso. Antes de sancionar la ley de sustentabilidad financiera, no necesitabas pasar por el Congreso el endeudamiento por el FMI. Por eso fue posible. Entonces, yo no digo que no haya que discutir una reforma tributaria. Lo que digo que para eso hay que explicarla bien y hay que juntar los votos. Y hoy eso es inviable en este formato de Congreso. Entonces, cuando hablo de lo posible, digo, ¿cómo podemos hacer para aliviarle la vida a la gente hoy?
Pues yo no puedo ir a debatir 6 meses a ver cómo hacemos para cambiar la cuestión impositiva mientras la gente se muere de hambre. Entonces digo, bueno, hay que hacer pan, fideos Entonces y tenés que pollo poner las barato. retenciones al 70%. Pero las retenciones tienen que pasar por el Congreso, Amado. Bueno, no las podés, pero no las puede definir justamente- el Poder Ejecutivo y no se van a aprobar. ¿Y cómo vas a hacer para parar la Entonces, inflación? como hay un fideicomiso que se creó para subsidiar los alimentos de primera necesidad, hay que ejecutar bien ese fideicomiso y orientarlo a la producción de bienes bien fundamentales y a los sectores que más lo necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer. Igualmente, yo insisto, me parece que con la oportunidad que tenemos adelante nuestro, este puede ser un año donde en el segundo semestre la inflación empiece a ceder. ¿Por qué? Porque macroeconómicamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a marcarte un sendero virtuoso. Vas a ir reduciendo un poco el déficit fiscal, vas a ir reduciendo la emisión. Van a entrar muchos miles de millones de dólares. El Fondo Monetario va a mandar 10.000 millones de dólares y solo vamos a tener que pagar 3.500. Sí. Esos 6.500 millones de dólares va a derrumbar los dólares financieros. Eso va a bajar la incertidumbre y va a generar buenas perspectivas. No estoy de acuerdo no, que pero- se vaya a hacer el sendero. Me encantaría. Sí, a ver. Y en 6 meses nos encontramos acá y te aplaudo de pie. El año pasado Pero- yo dije que crecíamos 10%. pero está bien. y ¿Y cómo- crecimos. pero ¿cómo se distribuye Pero, ese pará, 10%? pero antes de eso- Amado, pero digo, porque si no dependemos del voluntarismo de los formadores de precios, que con todos esos ingresos o todo ese círculo virtuoso que puede llegar a suceder en el próximo semestre, porque crecimos un 10%, pero la distribución... Crecimos un 10% y no tenemos Para la el mismo país que hace distribución 2 años. Totalmente, pero Porque los para la ingresos de la distribución no hay población son magia otros. también. Es depender del voluntarismo de aquellos que forman precios para seguir manteniendo otra vez el margen de rentabilidad de las ganancias extraordinarias. Entonces me parece que pasa por ahí, porque si no, también vivimos en un mundo en donde se construye sentido único y donde parece que la política es solo el arte de lo posible, y entonces hablamos de la resignación, del posibilismo o de los buenos modales académicos, que teóricamente a través de esos buenos modales podemos lograr mejores acuerdos. A mí me parece que lo disruptivo, que siempre es lo no contado, lo popular, que a veces irrumpe a través de la construcción, de ciertas construcciones. Podemos encontrar ejemplos de leyes que tengan que ver con lo social, pero también con lo económico. Artevio hablaba recién. ¿Quién iba a pensar también en una Argentina preperonista que iba a existir un concepto de salario mínimo? Que hoy también se están cuestionando. O sea, Porque a favor, esos a favor y en contra, dicen Claro, ustedes. fijémonos que también es posible, Más en contra en este momento, cierro sí. con esto, es posible también que una alianza gobernante hable de la Gestapo sindical, porque tienen una prédica absolutamente antisindical, y estoy hablando de una construcción, de una institución como el sindicato, no estoy hablando de personalismos. Entonces, si nosotros permitimos que se ataquen las instituciones, que son producto también de otras crisis, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, entonces atrás está el sentido común, o está, mejor dicho, encubierto de interés sectorial el sentido común, ¿no? Y son los intereses de los más poderosos. Artemio. No, comparto absolutamente. Para mí, para tener en cuenta que existe la posibilidad de ampliar el campo de lo posible, solo hay que hacer un derrotero en los últimos 40 años de la Argentina y ver lo que éramos y lo que terminamos siendo. Lo que hicieron con los trabajadores argentinos y lo que es hoy un trabajador argentino. Hoy un trabajador argentino gana salarios formales privados por abajo de la línea de pobreza. Era impensable en los 70, lo lograron. En los 70 era impensable que no hubiera aguinaldo para todos los trabajadores, la mitad no lo tiene, lo lograron. Todo lo que era imposible en un momento se hace posible luego. Bueno, tomemos el ejemplo de que es efectivamente posible cambiar la relación de fuerzas y hacer de lo imposible lo posible y hasta lo obvio. Solo hay que tener decisión política y mirada estratégica. Y además, ¿quién iba a decir que Néstor Kirchner iba a lograr transformar la Argentina que tomó con 56 puntos y la dejó Cristina con, a mi juicio, 20? Con 24 puntos de desempleo y dejarla con 5.9. Hubo decisión política. Yo me acuerdo que Kirchner, bueno, lo dijo el diario La Nación, tenía un año de gobierno por delante. Pero además, a lo sumo. Bueno, miren lo que pasó. esta cuestión maniquea de poner al kirchnerismo como antiempresa. De ninguna manera. Cuando terminó el gobierno de Cristina, no había ningún sector de la República Argentina que no estuviera significativamente mejor que el día que asumió Néstor Kirchner. Ninguno.
Obviamente, trabajadores y jubilados crecieron más que el promedio, no fue neutral esta situación. Entonces, a veces se quiere poner estas discusiones como si fuera una cuestión de sector privado contra el Estado. No. Acá comenzamos hablando de que la gran oportunidad que lamentablemente da la guerra tiene que ser beneficiosa para el conjunto de los argentinos. A la Argentina no le sirve tener un crecimiento del 10% que no mejora los ingresos de su población, porque hace inviable su mercado interno. Y si hace inviable su mercado interno, al conjunto de los argentinos le hace inviable el país. Ahora, es posible que el acuerdo con el fondo siga la dinámica, el derrotero que recién expresabas, pero también es posible que no. La historia tiende a marcar que no. La historia tiende a marcar que estos modelos mecanicistas, que parece que no hubiera actores económicos en el medio, parece que no hubiera población, parece que no hubiera oligopolios, parece que no hubiera sector externo, es decir, parece que empieza a funcionar una mecánica y ya nadie toma decisiones. Yo, humildemente, creo que la economía es una ciencia social y no funciona así. Entonces, pero, creo Amado, que es muy improbable... Pero la Casa Rosada, por llamarlo de alguna manera, bueno, el presidente de la Nación, para mí yo lo he escuchado numerosas veces y la opinión del presidente es el acuerdo con el fondo va a ordenar la economía y va a tener un factor benéfico en distintas cuestiones, va a bajar el riesgo. Generalmente la desordenó más que la ordenó. Generalmente. Pero, desde el 56... Pero la opinión del presidente es muy parecida a la de Antonio Aracre. Y sí, si no, no hubiera tomado la decisión. Y además se da en un contexto internacional muy similar al que describía Artemio cuando comentaba la situación del expresidente Néstor Kirchner, donde los precios internacionales de los commodities eran muy favorables y los precios del intercambio para la Argentina le permitieron un crecimiento sostenido durante mucho tiempo. Y eso es lo que está pasando ahora. Y eso nosotros lo vamos a seguir viendo. Posiblemente, ¿sabes cuál es el problema? El cortísimo plazo. De acá a junio va a haber mucha disrupción. Hay que acomodar precios internacionales, hay que estabilizar la inflación, hay que terminar de aprobar el acuerdo en el board del fondo. Pero a partir del segundo semestre las cosas se van a ordenar un poco más, la inflación va a entrar en otro sendero y el crecimiento económico va a generar más trabajo y mejores expectativas. Pero le quiero hacer un apunte. No fue solo el crecimiento económico y la mejora de los precios, el viento de cola le llamaban en ese momento, me acuerdo. Fueron decisiones políticas. Claro. Distributivas la mayoría. Claro. La distribución del ingreso que supuso la eliminación de las AFJP fue una toma de decisión política que era imposible en ese... Bueno, acá tenemos a uno de los protagonistas, y no el central, de los centrales, junto con Néstor y Cristina. ¿Qué te decían? Es imposible esto. La decisión de Néstor Kirchner de mejorar los niveles salariales fueron decisiones políticas. Después de 11 años mejoró el salario mínimo, lo dejó Cristina en $560, hoy está en 230. Fueron decisiones de política económica concreta. Con viento de cola, el gobierno que llevó adelante Néstor Carlos Kirchner no hubiera sucedido. Yo me acuerdo que un liberal, que ahora creo que hace un plan para la oposición, decía, con este precio de la soja gobierno de la Rúa. No es así. La definición del gobierno de Néstor Kirchner, la reconstrucción de poder, la mejora distributiva fueron decisiones de política económica contra los intereses de los sectores constituidos. Artemio, entonces, no me cabe ninguna duda que fue la política la que definió. Quiero agregar algo a lo que dice Artemio. Ver, la decisión política del macrismo, porque si no parece que lo de ellos fue un error. No, que se equivoca. No, fue la decisión política de beneficiar a los intereses de élite de su propia clase y de determinadas empresas en contraposición. Por eso es importante salirnos de la pelea entre personas y pensar en el ideario que representa cada uno de estos grupos. Porque si no entramos en esa chicana berreta que nos propone todo el tiempo algunos programas de televisión, La Nación, Clarín, quién robó a quién, el PBI que se robaron, el no sé qué de no sé qué. Representan ideas. Esto que dice Artemio acerca de que fue una decisión política, recordemos que en el 2015 el macrismo y sus equipos tenían la decisión política. Y quiero decir algo a pocos días del 24 de marzo. La dictadura también tomó una decisión política. Atrás había un terrorismo económico. Había un terrorismo económico y lograron esto que estamos padeciendo. No son secuencias recortadas como intentan enseñarnos en la historia oficial. Es una secuencia hilvanada desde 1810 hasta
aquí. Totalmente. La dictadura produjo efectos en la economía. Lo que vos decías, Artemio, en relación a que era impensable una Argentina Totalmente. posperonista sin Pero aguinaldo, es el sin mismo vacaciones. programa, Bueno, pero- el mismo programa del macrismo. Pedro. Inventemos el pero además ejemplo. Yo creo que los 560 dólares de salario mínimo vital Que dejó Cristina. que dejó Cristina, eso nos hizo ganar las elecciones del 19, no la unidad. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta hoy en el debate. Otro tema Bueno, que y en tenemos... el 2019, Pedro, exactamente, la evaluación de la gestión fue clave. El que crea que solamente juntando dinero. Y de la de Macri también, Totalmente de Pero- acuerdo. Por eso, Artemio, ¿cuánto Totalmente pensás, de acuerdo. pequeño ¿cuánto dato pensás co- que hubiera sido el valor del dólar si no se hubiese aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario No sé, Internacional? no tengo Pero me elementos parece que- como para señalar. Bueno, pero preguntar Pero, a cualquier pero yo me hago economista esta pregunta. te diría que el dólar se hubiese disparado a cualquier No, pero nadie lo parte, discute se hubiera eso. producido una mega devaluación y la pérdida del poder adquisitivo del salario El acuerdo hubiera no sido está. mucho- Ahora, con acuerdo No. hubo aumento inflacionario, hubo caída de salario, sigue eso estando presente. Pero si todavía ni se terminó de aprobar, Sobre- ¿cómo puede pasar todo eso? Bueno, cuando dijo que iba a inyectar confianza el acuerdo con el fondo, que iba a traer menos Pero todavía no se inflación, terminó de firmar. que efectivamente iba a haber Pero digo- mejoras de ingresos, todo eso no lo estamos viendo. Yo creo... Pero espere que lo yo apruebe el espere que Fondo termine. Monetario. Yo le soy sincero, yo creo que este acuerdo es un acuerdo de transición. Creo que el fondo quiere un acuerdo mucho más duro. Claro. Y creo que para eso es capaz de incluso alterar la institucionalidad que se dio el pueblo argentino. Ilan Golfan, usted lo tiene que conocer, es el representante del fondo para la región y es el que nos va a monitorear cada 3 meses qué es lo que estamos haciendo con la Brasileño, economía. ¿no? Brasileño. El brasileño Sí. israelí. Vos lo conocés mucho mejor ¿Usted que lo nosotros, conoce a ¿no? Emanuel Álvarez Agís? ¿Qué dijo? No, yo lo conozco, Manuel. Pero ¿Vio lo que dijo del termino lo de acuerdo? Golfan, dijo, ¿Vio lo que dijo del acuerdo? pero Golfan es el FMI, no representante, él es el FMI. Sí. Entonces, lo que yo le quiero decir es que lo que dijo es, efectivamente, este es un acuerdo que no es el que nos satisface. Bueno, por eso quedó siempre en claro, Artemio, digamos. Y Es decir, estamos en búsqueda de un nuevo gobierno que sea el que efectivamente Eso es lo lleve relevante. adelante los cambios estructurales que nosotros requerimos. Claramente. Pero puede el señaló fondo que ellos hoy venir con el tienen con- injerencia pero- en la pero a ver. política argentina y lo van a hacer. Vamos a ordenar Porque no te olvides, Mirá, Julián, yo te digo que una cosa, una de las Julián. consecuencias de los acuerdos con el fondo fue el vaciamiento de la autoridad Bueno, a ver, política espera y de un la minuto, figura Julián, presidencial. más allá de lo que No hay discutamos solamente acá. efectos No, pero a ver, un económicos. momento. Que porque- todos discutimos a de ver, buena fe y a ver, está muy bien. todo discutimos. Cada 90 Sí. días vos no vas a ver ese mundo mecánico donde baja la inflación, cae el déficit, sube el salario real y la mar en coche. Cada 90 días vas a ver cómo le corren el arco al gobierno. Claro. Te lo firmo hoy. Es uno de los Y- riesgos. y- Bueno, digo, si el gobierno está cerrando un acuerdo y ese acuerdo tiene algo ostensible que uno puede mensurar, acá va a venir una revisión cada 3 meses. El resto de No, los la datos- revisión va a estar todos los días, no te confundas. La revisión va a ser diaria. Cada 90 días vas a tener una evaluación. Pero había otra salida, Amado, esa es la pregunta. Lo que decía Bueno. Antonio Aracre recién, digamos, ¿cuál era la otra salida? Este tema El ya lo dólar a hemos hablado. 400. El dólar a 400 No sé. y el salario... No, pero acá nadie- No sé, nadie puede decirlo, pero yo te digo una Yo creo cosa. que nadie está descubriendo Quizá acá la el día inexistencia que de se firma de tomó un la acuerdo, decisión, porque si no se pone una no había discusión- otra salida. Mi pregunta es qué hizo el ministro de Economía Claro. durante 2 años para armar este embudo. Bueno, Para pero ya gastarse está, ya un está. superávit comercial de Ya más de estamos, ya 25 está, mil ya está. Compró millones de 300 dólares. aviones, compramos Ya está, 300 ya está, aviones, está compramos cerrado. 50.000 Cerrado. toneladas. Sí, ya está cerrado. ¿Cómo se el pudo tema. haber crecido un 10%? ¿Vos me decís que crecimos el 10% con esos Y sin dólares? sin Yo te importaciones, aseguro que no. sin importaciones no hubiésemos Yo te podido... aseguro que no, El que si revisamos 80%, juntos- el 80% si Amado, de lo que se revisamos produce en la juntos- Argentina tiene insumos importados. Si revisamos juntos la salida de dólares del Banco Central, vas a ver que no tiene que ver con eso. Bueno, a ver, hay varias cuestiones. La verdad que a mí me interesa hacer un foco en lo que viene, ¿no? Porque el desafío más importante tiene que ver con la inflación. Creo que todos los elementos que se están discutiendo son importantísimos. Digamos, para mí el programa tiene que durar 5 horas. Perdón, digo, pero la verdad es que todo Trae lo que se ha pizza. dicho... ¿qué? Trae la pizza. No, trae la pizza. Che, vamos a pedir un vaso de agua de pronto. Sí, ahora ya refinanciamos otra vez. Vos también... Ya entramos en default. Bueno, Por no, eso. no, en default no. Creo que en default no, y afortunadamente, porque nunca ha sido una buena salida. Una buena alternativa. También creo que lo que se está cerrando con el Fondo Monetario mucho va a tener que ser parte de una revisión. Esto está clarísimo, me parece que hasta el propio gobierno lo entiende. La pregunta es quién va a ser el interlocutor del fondo cuando llegue esa revisión. Es decir, hay una revisión trimestral, pero después el fondo, dentro de 2 años y medio, va a decir, bueno, lo que te presté en el 2022 y 2023...
bueno, a partir de ahora me lo tenés que devolver en estos próximos 10 años. Julián, ¿Quién va a negociar con el Fondo Monetario ahí? Esa es la pregunta. Una cosita también, porque para mirar para adelante y hablar justamente de la distribución, todos estamos muy contentos con el crecimiento exponencial que hubo el año 2010, incluso superior a lo que avisoraban. Bueno, eso es un escenario eso es muy que hay importante. que analizar. Ahora, por eso a mí me parece que nuevamente hay que ver el tema de la puja distributiva, porque ese fondo va a pedir en esos ajustes trimestrales, corriendo el arco, yo estoy de acuerdo en ese sentido, sí las reformas estructurales. Pero ahora vienen reuniones del gobierno. Toda la semana el gobierno tiene, con la Copal, con la UIA, con los supermercados, tiene una reunión mañana. Digo, eso es muy importante. Ahí no se puede definir algo. Importante. Sí, es fundamental. Claro que sí. Es fundamental. Ahí es donde se alinean todos los desajustes y todos los desacuerdos. Pero también es muy importante que el gobierno llegue con cierto acuerdo político intrínseco, ¿no? Porque el apoyo político es fundamental para ordenar la economía. Ahí empieza todo. Entonces, un gesto de unidad podría ser muy importante para que estas mesas se desenvuelvan en un ambiente más armonioso. Artemio coincide. El gesto de unidad tiene que... Ahora, obviamente para que ese gesto se produzca, hay que reformular el funcionamiento de la coalición. Claro. Si llegamos a este nivel de desacuerdo es porque los equilibrios internos se han roto. O por lo menos no funcionan como debieran. Donde reside el poder de decisión, hay penuria de poder electoral. Donde reside el poder electoral, hay penuria de poder de decisión. Hay que recomponer los puentes y que efectivamente el poder electoral y el poder de decisión formen un dispositivo que termine decidiendo las políticas a seguir. Bueno, no se bien, puede excluir más a aquellos que tienen matices, diferencias. Hay que asumir que esta es una coalición con diversidad de miradas y muy asimétrica. Hay que restaurar el funcionamiento de esta coalición urgentemente y buscar lo que yo comparto con lo que señalaba Antonio. Hay que buscar la unidad como efectivamente valor estratégico. Para pensar una salida productiva, una salida de crecimiento con justicia social, distribución, es necesaria la unidad necesita y la visión. La unidad necesita que no esté cancelado ninguno de los sectores de la unidad. Pero, Pedro, ¿por qué decís hay que ver qué unidad? Sí, hay una sola unidad. Bueno, a ver, acá hubo una gran unidad en torno a la ley agroindustrial que se presentó. Y esa ley no soluciona ningún problema. Para mí agrava todos los problemas existentes. Bueno, pero eso es una discusión en el Congreso. No, es una discusión de todo porque tiene que ver con tus alimentos. De ahí va a salir el precio de tus alimentos. Entonces es muy importante, cuando tengamos una mirada de la unidad, hay que tener una mirada también federal. Yo creo que un déficit de este gobierno es el excesivo porteñismo que tiene. Está bien, es otro tema que... ¿Me entendés? O sea, hay que tener una mirada federal. A ver, Amado decían, ¿qué pasó con los dólares del Central? A ver, yo te digo lo que pasó. Te digo, importamos 300 aviones en 2 años. Importamos 50.000 toneladas de cerdo. 50.000 toneladas de cerdo. Importamos 15 millones de dólares de tripa para chorizo. A ver si entendés. No hay una mirada, no se cuida el trabajo. No hay una mirada pensando en los intereses populares que tienen que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad tiene que ver con los votos que saquemos, no con la unidad que nos sentemos arriba de una mesa. Podemos sentarnos todos juntos arriba de una mesa y sacamos el 10% de los votos, se termina el gobierno. Pero todavía nos estamos peleando para ver si podemos producir cerdo en la Argentina o no. ¿Cómo? ¿No nos peleamos por eso? ¿Cómo que no? No, no te equivoques, a todos los sectores ambientalistas a ver qué piensan de la producción de cerdos Antonio, en la no te Argentina. equivoques. Nos peleamos porque nos querían imponer unas granjas de cerdo que eran un estatuto de... A ver, poner 500.000 cerdos. ¿Por qué no te pone una casita al lado de los 500.000 cerdos eso? Esa no era la alternativa ni la discusión. Pero ¿pasó algo? ¿Se invirtió? ¿Alguien puso $1 en cerdos? No. ¿Por qué va a poner $1 si necesitamos 2 pesos? No necesitamos un solo dólar. Perfecto. A mí, yo te garantizo que te hago un programa de cerdo. Esa es la pregunta. ¿Se hizo algo o se terminaron importando? No. Es que acá no hay una mirada nacional, federal y de ocupación geopolítica del territorio. Porque para poner un criadero de cerdo y multiplicar la producción de cerdo no necesitas un solo dólar. Las maderas son en peso, las chapas son en peso, la genética es en peso, los salarios son en peso, la luz es todo en peso. A ver, hicimos 2 millones de bonos. Es un inversor que lo quiere hacer. Lo que necesitas es dirigentes que se sienten a coordinar las necesidades de los ambientalistas que se oponían con los que tienen que producir, con la necesidad de alimentar a la gente en la calle. Entonces, ¿qué sucede cuando desde quienes tienen que tomar las decisiones políticas no hay acuerdos en relación a las direcciones? De eso
de alguna manera genera un gran caos y cada grupo empieza a separarse cada vez más. La unidad en sí misma no tiene razón de ser. Lo que necesitamos son los cuerpos dirigentes que decidan en función del bien común. Y esto parecería que no está sucediendo. Déjame hacer una postilla sobre el tema. Perdón, unidad. Amado. Me parece que acá no se trata de sí Cristina, de sí Alberto, de sí Massa. Se trata de todos aquellos a los que votamos para que coordinen, dirijan a una necesaria élite de ministros, ministerios en las provincias y en la nación. Está clarísimo en cualquier ámbito que cuando la coordinación, la cabeza falla, lo que sucede luego en las bases es caótico. Es caótico. Me parece que hay una... Yo acuerdo, Amado, con vos en que las bases tienen que discutir. Lo digo todo el tiempo y además hay que tomar las calles, lo hacemos todo el tiempo. Pero si no hay además, algo que vos dijiste hace 2 domingos, alguien que pueda hacer síntesis. Bueno, ahí si no, los ambientalistas y los que quieren producir disputan una situación que queda en la disputa. Esto nos está pasando. Ahí quería ir, Liliana, con el tema de la unidad. La unidad se ha impuesto como un eslogan. Claro. Más allá que es un concepto muy importante para el campo nacional y popular. Ahora, unidad también hubo en el voto a favor del fondo. Ahí hubo una unidad. La pregunta es otra, es la unidad de la coalición gobernante. Porque ahora lo único que falta es que le carguen la romana a Máximo Kirchner y a los senadores y senadoras de nuestro bloque por no hacer un acto de cinismo y decir lo que pensaban. Yo creo que el problema de la unidad hoy, lo escribí hace 2 años, Unidad y Sentido se llamaba la nota, es encontrar la síntesis. Está claro que tenés una coalición porque no tenés un sector que podía llegar solo a ganar la elección. Está claro que si tenés distintos sectores va a haber opiniones divergentes. Bueno, lo que no puede ningún sector es cancelar la visión del otro. Y eso es lo que se produjo, desde mi humilde visión, que provocó finalmente que Máximo Kirchner renunciara como presidente del bloque. Él lo expresó con sus palabras de otra forma, había una cancelación de un sector, que además, hoy leía muchos columnistas, ¿no? Dicen, bueno, Cristina quedó desnuda, evidenciando lo poquito que tiene en el Senado y en diputados. Mirá vos, yo lo leería al revés, leería lo generoso que fue el sector más dinámico en el armado de las listas para estas elecciones. Entonces, si se puede hacer la unidad y agregarle un debate sincero, abierto, donde se pueda obtener una síntesis, porque si no la unidad la van a poner los sectores dominantes, ¿eh? Bueno, es que ellos son los que le van a poner el sentido a la unidad y ese es el problema. Es lo que está, es lo que está pasando con la discusión, por ejemplo, que tratábamos recién del tema impositivo o con el tema de las retenciones. No vamos a pasar todo el material porque me parece más valioso escucharlos a todos ustedes, pero está Patricia Bullrich diciendo que a nadie se le ocurra en el Congreso discutir el tema de los impuestos, que subiendo los 2 puntos de retenciones, que en realidad es un diferencial que se le daba a la industria y que ahora se le quita, eso va a ser un desastre para el campo. La verdad que creo que se ha politizado todo tanto que ya no se puede discutir absolutamente nada, no a ojos de la sociedad, en términos concretos de qué significa esos 2 puntos adicionales. Lo que plantea Antonio me da la sensación de que por primera vez el gobierno va encontrando, por ejemplo, este problema que tenía de los desacoples del precio internacional de los alimentos. Hoy se arman fondos cruzados que terminan financiando, subsidiando y que permiten al mismo tiempo capitalizar el precio internacional de los alimentos. También queda claro, y lo decía Natalia recién, falta la discusión de fondo. La Argentina crece 10% y tiene cada vez más pobreza. Hay algo que está fallando en el medio. Claro. Bueno, con Menem crecimos el 60% y la pobreza y el desempleo se dispararon. Y destruiste el aparato productivo argentino. O cuando apelan a la Argentina del centenario. El crecimiento económico es importantísimo si se distribuye y efectivamente llega. Pero Artemio, justamente cuando apelan en la Argentina del centenario, ¿no? Hablando de un modelo agroexportador y sus frutos, también era una Argentina que tenía un PBI enorme, sin embargo... Sexto del mundo. Pero, por eso, sin Julián, embargo, yo la creo distribución... que la pobreza, cuando la midamos ahora en el primer trimestre, creo que se mide, va a bajar respecto de las últimas mediciones. Y eso va a ser producto del 10% de crecimiento del PBI que se generó el año pasado, que generó más empleos, más comercios que abrieron, más fábricas que empezaron a producir. Es decir, todo eso la mejora termina en el generando... empleo, la mejora en el salario, las nuevas paritarias. Pero nadie está en desacuerdo con eso, Artemio. La perspectiva de la pobreza
es que baja si efectivamente hay distribución. Correcto. No crecimiento. Es más, está probado en Argentina, ha crecido en muchas etapas sin que la pobreza Pero vos estás diciendo que no va a haber disminuido bajado. nada, al contrario, ha aumentado. Pero- hay que distribuir, hay que mejorar salarios, hay que pagar aguinaldo, hay que poner a la gente a trabajar formalmente, hay que tomar decisiones políticas en esa dirección. Pero es probable que Y la hay que pobreza tocar haya bajado intereses. 5 o 8 puntos. Y hay que afectar Eso es lo que estoy intereses. diciendo. Y los que veamos- poderosos tienen que resignar una parte de su Pero además, poder, no cabe Artemio, ninguna duda. hay otra falacia conceptual, que es que hay que crecer para repartir. Es confundir flujos con stock. Acá no es que un stock se empieza a repartir. Se está hablando de un crecimiento compartido, Sí. que son todos flujos. Es mentira este cuento del derrame que cuando algunos ganen mucho, entonces al resto de la sociedad le va a ir bien. Tenemos los 10 años de menemismo, tenemos lo que pasó este año en la Argentina, el año pasado. Entonces, bueno, ¿Pero quién plantea eso? Perdón, yo no planteo lo, No, pero lo del no se derrame. discutió con vos. No, está bien, pero lo que quiero decir es que el crecimiento del año pero pasado... guarda que esto circula mucho, ¿eh? No, está bien, pero el crecimiento del año pasado generó más trabajo, generó más comercios que 540.000 puestos de trabajo. y generó reducción de pobreza, que todavía no sabemos el número Sí, exacto, bien. pero lo vamos a ver. Digo, porque si vemos todo negativo... No, es que no, ¿cómo al no? contrario, Al es contrario, seguridad. No, yo todo creo que Ahora te iba a decir a vos, ¿quién dijo todo Estamos negativo? diciendo que podemos cambiar. Sería otro Antonio, canal. en que No, pero tiene vivimos. que ver con la oportunidad que Todo marcabas vos, negativo, Antonio. señora. La Antonio, gran el statu oportunidad. quo se ha instalado ¿No? y Que es acá una lo único que oportunidad. hay que hacer es una Es sola crecer. cosa. No, al contrario, es muy positivo. Tenemos la visión de que es posible cambiar esta realidad. Yo creo que es en sintonía con lo que planteaba Antonio. ¿no? Hay Hará una que gran dijo que todo el mundo oportunidad. acabe todo negativo, digamos. No. Pero Yo creo que no, yo Antonio creo que planteaba estamos recién discutiendo, sí. la gran oportunidad que hay. Y justamente en la historia hemos tenido ejemplos de esta misma gran oportunidad y donde no ha recaído en la totalidad o en el universo de los argentinos y las argentinas. Me parece que la gran oportunidad es para Sí. eso también. Yo Por la eso ver- hay que tener discusiones a futuro y ver que la teoría del derrame en términos Sí. distributivos tampoco resulta. Hay Yo que la tener que ver verdad con que, decisiones políticas. a ver, yo veo bastante negativo, no sé si seré. Yo lo veo. notamos, o sea, digo, lo notamos, ¿eh? ¿eh? Lo notamos. No, no, La yo verdad, no. porque yo, a ver, explícame a mí los 950.000 hogares que cobran menos de 20.000 pesos. Ah, bueno, eso hay que explícame los modificarlo, Pedro, es que 970.000 yo creo que que cobran ese menos de es el 40. desafío. Se puede cambiar, eso Digo, sí se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Se debe cambiar y se va a Ahora, cambiar. yo te plante- Porque además el presidente ha dicho que se relance el gobierno en la perspectiva de crecer y distribuir. Y él sabe muy bien que esa es la garantía de cualquier continuidad política para su proyecto. Yo no me quiero meter en el tema de las PASO, quién relige. La garantía de un proyecto popular democrático Es esa. es la mejora de las condiciones de la No vida. hay otra. Absolutamente. Porque la oposición que tiene este gobierno, sumado al Fondo Monetario, efectivamente Es lo que destructivo. quieren es que este gobierno termine. Es un obstáculo para el Fondo Monetario el gobierno que encabeza Alberto. Lo dicen los funcionarios, queremos un nuevo gobierno que lleve adelante las transformaciones que nosotros queremos hacer y juzgamos necesarias. Además está la posición geopolítica de Estados Unidos en decadencia en la guerra chino-japonesa. Tenemos problemas y la única garantía de continuidad es que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo y para eso hay que mejorar el ingreso, transferir, Exacto. crecer con distribución. Lo que planteó Néstor Kirchner en el 2008 en el Consejo Unificado de la CGT, Pero a ver, Artemio. unirnos la mayor cantidad de argentinos posible. ¿Pero para Sí. qué? Para bajar banderas, no. Para no transformar, no. Lo dice, véanlo, está en YouTube. Es que Eso no es llega- doctrina para no llega- nosotros los peronistas. Sí, No es que lo dijo. Pero por eso, Artemio, lejos de ser Nadie, negativo. pero además nadie llega al poder El para no fundador de transformar. este movimiento que estamos hoy discutiendo y por el cual estamos discutiendo, el que tomó el país con la clase política que no podía caminar por la calle. Que se vayan todos. Era la época de que se vayan Lejos Tomó de todos. la negativo. tontería y devolvió un país Nosotros seguimos- con perdón de los indios. No, seguimos señalando las cosas que creemos relevantes, porque justamente hay mucha expectativa en estos 2 años. Es muy importante que el gobierno pueda consolidar lo que ha hecho y lograr una mejor distribución del ingreso. Y explicar. Y bueno, también explicarlo, Y pero defender es y muy consolidar importante la porque es figura mucho del lo que está en presidente. juego para 44 millones de personas. La quieren licuar la autoridad presidencial. Hay que defenderlo, Exacto. hay que sostenerlo, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias la defensa de la autoridad presidencial. Porque ese es
elemento no escrito por el fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Bueno, pero ¿sabés de muy quién es la importante. mayor responsabilidad de eso? Del propio presidente. Y O sea, de todos yo- nosotros también. No, y de Entonces, nosotros a mí- también. Sí, pero por eso digo que es nuestra responsabilidad, obviamente, en los acuerdos y en los desacuerdos, porque todas y todos tenemos claro que la opción, si no es el macrismo, te puede gustar más o menos, pero claramente vamos a defender este gobierno. Pero también depende de él, de Cristina, de Massa, de quienes están a la cabeza, explicar, sentarse, resolver. Nosotras vamos a bancar como bancamos las elecciones, como llegamos hasta las elecciones en el macrismo, porque claramente la gente en la calle logró esto, no fue solo un arreglo entre ellos tres, lo logró el pueblo en la calle. La memoria histórica. La memoria histórica, todo lo que eso. Ahora, ellos también tienen que mostrar, explicar, decir qué es lo que están haciendo, por qué y para qué lo están haciendo, y resolver las cuestiones entre ellos. Me parece que es fundamental. Pero yo creo que se ha puesto demasiado énfasis en las cuestiones personales. Son cuestiones políticas. Son cuestiones políticas. Nosotras y nosotros Sí. somos responsables de que esos debates no se cancelen, de poder hablar como se habla acá, de poder llevar adelante distintos puntos de vista y que se encuentre una síntesis. Pero eso es lo que falta. Eso es lo que- eso- o sea, al pero es- debate, también es responsabilidad nuestra, ¿eh? En algún momento el debate tiene que concluir y consolidarse en una opinión Claro. compartida. Y en Incluso alguien que hasta tome por la los que no decisión. lo comparten. Exactamente. Claro, Porque sí. si no se diluye mucho el poder. Y no hay proyecto económico que no venga acompañado por un proyecto político. Claro. Entonces, esto es algo que el gobierno lo tiene que ver y lo tiene que realmente resolver para poder resolver también positivamente el proyecto económico. Bien, Claro. El tenemos... problema es que los proyectos Sí, económicos Artemio. y políticos Sí. no son una realidad universal ni metafísica No, que no, nos por involucra a todos. Eso sí, por supuesto que tiene que haber un proyecto político y económico. El problema es qué proyecto. Eso no cabe ninguna Bueno, duda a ver, que es así. ¿eh? Es parte de la discusión, es parte de lo que Exactamente. hemos estado discutiendo a lo largo de esta hora y media. Nos queda muy poquitito tiempo. Me parece que cuando uno revisa cuáles han sido los temas de esta jornada, bueno, hemos estado hablando de impuestos, de las retenciones, también de qué pasa hacia adentro del Frente de Todos. Terminamos, me parece, coincidiendo en esto, es decir, es un momento donde el Frente de Todos tiene que tener unidad, porque lo que viene es un desafío realmente enorme, mientras queda latente lo que va a ir siendo la renegociación permanente con el Fondo Monetario. Lo que queda claro es que si hay otro gobierno con otra dirección, con otra ideología, bueno, quizás las reformas esas que el fondo todavía no pudo imponer, quizás va a buscar imponerlas más adelante. O se las van a pedir de adentro. O se las van a pedir de adentro, y en todo caso también será, me parece a mí, un foco para poner en términos de la unidad. ¿Es tan necesaria la unidad en este momento del gobierno? ¿Por qué? Bueno, no solamente porque va a tener que estar hablando con el Fondo Monetario todo el tiempo, sino además también porque hay sectores, me parece a mí, dentro de la élite empresaria, de la élite dirigencial, de la élite política en la Argentina, que comulga muchísimo con las ideas del Fondo Monetario. Claro. Totalmente de Entonces, digo, acuerdo. me parece que ahí hay algo y me gustó, no sé quién lo dijo, dar la discusión de cara también a la sociedad y contarle a los argentinos de Claro. qué es lo que estamos hablando, qué es lo que se está discutiendo, y en todo caso que sea también la gente la que decida. Digamos, ¿no? Me parece que ahí hay que algo se la importantísimo y que se la escuche. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a todos. La No, verdad que ha sido. Voy a ¿Cómo, pedir ya una hora terminó? más. Ya terminó. ¿Y la pizza? No, bueno, viene Roberto, ya lo vi a Roberto Petinato por ahí pasando detrás de cámara, así que ya nos está reclamando el estudio. Pero volveremos el próximo domingo, ¿les parece? Volveremos. Volveremos Volveremos. y seremos mejores. Nos vemos en la plaza el Volveremos. 24. Lo de Plaza mejores 24. después vemos. Nos vemos en la plaza el 24 Preguntale a de David. marzo, porque memoria, verdad y justicia para que nunca vuelva a pasar por nuestros 30.000 y por nuestro presente, el 24 en la plaza. Ay, gracias Muy por bien, decir. muy bien. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Y ya regresamos. Muy bien, últimos minutos aquí en Caníbales. Yo estaba tomando algunos apuntes, la verdad, de lo que se ha discutido esta noche. Importantísimo, por cierto, porque evitamos, me parece a mí, los atajos que usualmente uno ve que se toman en los medios de comunicación, en algunos otros canales, en algunos diarios, por ejemplo, y tratamos de circunscribir la discusión que se está dando dentro del Frente de Todos, vinculado con lo que es un objetivo que uno cree, al menos esta ha sido una de las conclusiones de la noche, que todos los distintos segmentos que componen el Frente de Todos comparten. Esto es el objetivo último, que es mejorar la calidad de vida a una gran parte de los argentinos, como mínimo, que son aquellos que están claramente ubicados bajo la línea de pobreza. Si el Frente de Todos, como gobierno, tiene un norte y hay una coincidencia en que ese es el objetivo, la pregunta es cómo se llega hacia allí.
Y ahí me parece que es donde está la divergencia, donde un sector del Frente de Todos opina que la agenda del presidente de la Nación no es la que debiera ser. ¿Cómo responde el gobierno? Bueno, primero tratando de solventar lo que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, veremos cómo es ese mecanismo hacia adelante. Y por otra parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en los últimos días dice, bueno, vamos a marcarle una guerra a la inflación, profundizada, por cierto, en función de lo que decíamos al comienzo del programa, esto es el escenario internacional. Lo que viene es justamente eso a lo largo de esta semana. Este es el factor que me parece que tenemos que destacar, una serie de reuniones que va a mantener, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en el día de mañana, con alimenticias, con las empresas que forman parte de la COPAL, también con los supermercados. Bueno, vamos a ver, porque allí hay un factor importantísimo que hay que discutir, que es que muchas empresas han subido sus precios en la última semana hasta 24% en los alimentos. ¿Escuchó muy bien? Hasta 24% las remarcaciones, teniendo presente que el gobierno iba a anunciar un acuerdo de precios y entonces se anticiparon las empresas y remarcaron. ¿Qué quiere el gobierno? Una marcha atrás en ese sentido. Y por otro lado, otros encuentros que va a haber a lo largo de la semana con la UIA, con la CGT, con la CTA. Bueno, ahí hay una agenda que vamos a seguir de cerca. Por supuesto, también los esperamos el próximo domingo para seguir discutiendo qué es lo que pasa en la República Argentina y sobre todas las cosas, cómo se le mejora la calidad de vida a millones de argentinos que en este momento la están pasando muy mal. Bueno, nos despedimos. En instantes nada más aquí, Roberto Petinato con su Hemos probado de todo. Nos reencontramos el próximo domingo. Chau.